sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Desde hace mucho tiempo, Taehyun y Jungkook han demostrado que la autenticidad de su relación desafía las narrativas distorsionadas que a menudo circulan en los medios y entre los fans. Sus acciones hablan por sí solas, y esos momentos genuinos entre ellos son un testimonio real de su relación. ¿Por qué darle credibilidad a ediciones mal hechas que buscan vender una imagen falsa, cargada de desinformación y que proyecta una mala imagen de los chicos, cuando existen momentos reales que dicen mucho más que eso? Las manipulaciones digitales pueden presentar una narrativa distorsionada, pero no logran ocultar la autenticidad que refleja en gestos genuinos. Es mucho más revelador ver cómo Jungkook cierra los ojos con tranquilidad mientras Taehyun lo abraza y le da un beso en la mejilla. Ese pequeño gesto de calma, acompañado de una sonrisa ligera pero significativa, transmite una cercanía que no necesita palabras. La manera en la que Jungkook se permite estar tan relajado en su presencia y cómo se mantiene tan cerca de él sin necesidad de aparentar nada, habla de confianza, de intimidad y de un conocimiento mutuo. Taehyun lo abraza como si no quisiera dejarlo ir, con esa naturalidad que se da entre dos personas que se entienden incluso en silencio. Ese tipo de contacto físico que no es exagerado ni actuado, refleja una comodidad y un afecto que no se pueden forzar. En lugar de darle atención a rumores sin fundamentos o a suposiciones que surgen de la nada y que además ni siquiera se toman el tiempo de ser coherentes o verídicas, es más valioso hablar de hechos concretos, como cuando Taehyun se refirió a Jungkook como su familia, con una convicción que no dejaba espacio para dudas. No se trataba de una presentación informal o un comentario casual, o una afirmación hecha con orgullo, sin importar que estuviera frente a personas que ni siquiera conocía. Cuando Jungkook mencionó casualmente que después de su entrenamiento quería ir a darse una ducha, en ese momento, sin pensarlo demasiado, Taehyun intervino queriendo decir que él también se iba a bañar. La manera en que lo dijo justo después de Jungkook y en un tono que parecía implicar que lo harían juntos, llamó la atención. No era una afirmación común y mucho menos si se toma en cuenta el contexto y la forma espontánea con la que lo dijo. La reacción inmediata de Hobi riéndose hizo más evidente que incluso él había entendido lo que Taehyun estaba insinuando, aunque Taehyun no parecía tener intención de corregirse o disimularlo. Al escuchar lo que Taehyun había dicho, el nerviosismo de Jungkook se había vuelto evidente. No fue un nerviosismo por molestia, sino por la implicación del comentario de Taehyun. Esa reacción delató que, aunque intentara mantener cierta discreción, su cercanía se filtraba a través de sus comportamientos naturales y cotidianos, porque en lugar de armar una narrativa editada o malintencionada para convencer sobre una supuesta realidad, lo que se muestra en estos momentos naturales entre ellos es mucho más valioso. Pero ahí van y creen en lo que sea, hacen viral comentarios editados y celebran supuestas pruebas que no tienen ni pies ni cabeza, pero que no te enseñen cómo Taehyun literalmente salió de la habitación de Jungkook y los editores lo pasaron por alto antes de publicar el episodio, porque ahí sí te dicen que es falso y no deberías creer en algo que en el mismo programa está plasmado. Taekook no necesita organizar reuniones con horarios específicos o planear eventos especiales para verse. Para ellos, el tiempo fluye de una manera diferente. Siempre han encontrado espacio libre el uno para el otro, sin importar lo ocupados que estén en sus vidas o cuán exigentes sean sus carreras. No necesitan excusas ni una razón concreta para pasar tiempo juntos. Simplemente lo hacen porque quieren, porque estar cerca es algo natural para ellos, no algo forzado. Lo más interesante de su historia es que la mayoría de sus momentos no ocurren frente a las cámaras ni forman parte de ningún contenido planeado por la empresa. La relación de Taehyun y Jungkook no ha estado definida por guiones o estrategias mediáticas. Al contrario, muchas de las interacciones que más han llamado la atención del público han surgido de forma espontánea, sincera y desde lo cotidiano. Esas pequeñas acciones, esos gestos que parecen simples son los que cuentan su verdadera historia. Una conexión constante y real, construida desde la cercanía y el afecto genuino. Eso es lo que con el tiempo ha provocado incomodidad en algunas personas, no porque Taekook haga algo mal, sino porque su naturalidad y transparencia desarman cualquier intento de negar lo evidente. Hay quienes prefieren vivir creyendo en narrativas construidas o en imágenes falsas que alimentan teorías ajenas. Y cuando la verdad se impone, cuando los hechos, los gestos, las palabras no pueden ser ignoradas, se vuelve difícil no enfrentarse a lo que siempre ha estado a la vista. Para Taekook, nada de lo que hacen juntos parece ser una simple coincidencia. Cada acción, cada gesto y cada elección tiene un sentido y una intención detrás. Y eso es precisamente lo que los diferencia. Su naturalidad no es casualidad, sino una expresión auténtica de lo que son juntos.
Es esa consistencia silenciosa lo que sostiene su vínculo y es también lo que termina incomodando a algunos, porque lo que para muchos podría interpretarse como fanservice o una simple interacción entre compañeros de grupo, para ellos es la forma en la que han decidido mostrarse tal como son, y aunque no lo griten a los cuatro vientos, tampoco se ocultan, se mueven con libertad dentro de su propia dinámica, dejando pequeñas señales que con el tiempo ha construido una historia coherente y constante. Ni siquiera tengo que explicar que prefiero creer en lo que ellos nos han dado, que dejar todo lo que Taekook ha construido por un par de rumores que con el tiempo van perdiendo importancia y quedan en el olvido. Ellos no tendrán a Taehyung regalándole peluches a Jungkook por San Valentín, ni harán volar 9 horas a Jungkook después de recibir un te extraño por parte de Taehyung. Es más probable que esas personas se cansen de preguntarme lo mismo a que yo deje de traer los momentos que han hecho a Taekook una relación auténtica y especial. No necesitan decirlo todo con palabras, porque lo han demostrado con hechos. Lo que otros llaman sueños, ellos lo han hecho realidad. Lo que parecía imposible para algunos, ellos lo han vuelto cotidiano. Y esa claridad en su forma de relacionarse, ese vínculo visible, aunque muchos intenten ignorarlo, es lo que verdaderamente sostiene su historia. Al final, lo que para otros es motivo de teorías o negaciones, para ellos es solo vivir su verdad. Y esa verdad repetida una y otra vez a lo largo de los años, ha sido más fuerte que cualquier rumor o edición malintencionada. Porque mientras otros fantasean con esto, Taekook simplemente existe y lo hace con la misma naturalidad con la que siempre lo han hecho.